Ya estamos en nuestra sexta lección de la serie de Discipulado Nivel 1 para nuevos creyentes. Soy el pastor y comunicador Johnny Rafael Báez. De parte de la Iglesia Bautista de la Familia en San Juan, Puerto Rico, recibe un caluroso saludo. Sobre todo tú, que eres miembro de la iglesia y estás en tu discipulado, estás en el inicio, en el primer nivel de tu discipulado. Estas son lecciones básicas para ti, para que vayas alimentándote con la palabra de Dios y los principios de la palabra del Señor, y así pueda crecer en el Evangelio de Cristo. Esta sexta lección ha sido titulada La vida cristiana se vive en obediencia a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 en la versión Palabra de Dios para Todos es nuestro pasaje para aprender y meditar. Escríbalo en un papel, repítalo hasta que se lo aprenda. Dice: toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Texto bíblico o pasaje bíblico en este caso, porque es más de un versículo, para aprender y meditar. Como norma divina, el creyente en Cristo, el discípulo en Cristo, usted que ha iniciado su vida cristiana en Cristo, debe vivir en constante obediencia a la palabra de Dios. Y esto debe ser progresivo, debe vivir progresivamente en obediencia a la palabra de Dios, pero para usted poder obedecerla, primero tiene que conocerla. De manera que la vida del cristiano debe ser alimentada por la palabra de Dios. No es por lo que diga el pastor, no es porque alguien se soñó, porque un profeta, entre comillas, dijo, sino que la vida cristiana se vive en obediencia a la palabra de Dios. Y para tenerle obediencia, repito, tiene usted que conocerla. Así que aliméntese de manera intencional de la palabra del Señor. Comience leyendo el libro de Marcos primero, porque Mateo es un libro eminentemente escrito en un lenguaje del Antiguo Testamento y quizás no va a entenderlo de una vez, pero Marcos, que fue discípulo de Pedro, que le llaman el Evangelio en acción, el libro de Marcos, usted debe leerlo. Es una sugerencia. Después lea el libro de Juan, el libro de Lucas, y si lee a Lucas tiene que leer obligatoriamente el libro de los Hechos con el libro de Lucas, porque fue escrito por el mismo autor y uno es el seguimiento del otro. En este caso, Hechos es el seguimiento de Lucas. El mensaje de la Biblia es el mensaje de Dios para todos nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Ya lo leí, segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Número 2, la palabra de Dios actúa como luz a nuestras vidas. Por eso es que nosotros como cristianos debemos vivir en obediencia a la palabra de Dios. En el Salmo 119, 105, el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero también la palabra de Dios actúa como un detergente en nuestras vidas, limpiándonos desde dentro, limpiando nuestra mente. Esto lo dice Jesús en Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios, escuche bien, por la palabra que os he hablado. ¿Sabe cuál es la idea de Cristo en este texto bíblico? Juan 15:3, que Él le habló la palabra a los discípulos. La palabra fue sembrada en ellos y ahora la palabra iba limpiando como un detergente, limpiando las mentes de ellos, enseñándole los principios del Evangelio a través de la palabra del Señor. Cuando nosotros estudiamos la palabra, somos informados, confrontados y transformados. ¿Cómo ocurre eso? Escuche bien, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, sobre todo usted que es nuevo creyente y necesita una base sólida,
usted es informado, usted es confrontado y usted es transformado. La Biblia dice en el Salmo 19:7, en la versión Dios habla hoy, la enseñanza del Señor es perfecta. Escuche ahora, porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel porque hace sabio al hombre sencillo. Y Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, está viva y hace su trabajo. Eficaz quiere decir que hace su trabajo y es más cortante que toda espada de doble filo. Aquí la palabra espada es daga, una daga como un bisturí de un médico que hace un corte incisivo, un corte preciso y penetra hasta separar lo carnal de lo espiritual. Énfasis añadido en Hebreos 4:12. ¿Cómo es esto de que la palabra nos informa? Cuando nosotros leemos la palabra, la estudiamos, esta nos informa la verdad de Dios. Pero después que nosotros abrimos nuestra mente para que esa palabra entre, ya no solamente la estamos leyendo, sino que la estamos meditando, entonces la palabra nos confronta. Nos dice que mentir es pecado, nos dice que debemos congregarnos, que no debemos dejar de congregarnos, nos dice que tenemos que amar al Señor y amar al prójimo por sobre todas las cosas, nos dice que debemos orar. En fin, la palabra nos confronta con nuestro pecado y con nuestra debilidad. Y entonces cuando decidimos obedecerla, ella nos transforma. Al estudiar la palabra de Dios, al estudiarla, nosotros debemos ponerla en práctica. Precisamente es en esa etapa donde ella nos transforma. Mire cómo dice Santiago 1:22. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Lo escuchó? Léalo conmigo, por favor. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Santiago 1:22. Recuerde que esta sexta lección que estamos estudiando es la vida cristiana se vive en obediencia a la palabra de Dios. Eso es importante que usted lo sepa. En conclusión, cuando estudiamos la palabra de Dios, nosotros tenemos que tener un balance también. El balance del cristiano para crecer es que estudia la palabra de Dios para obedecerla, vive en oración como vimos en nuestra lección anterior y se congrega en la iglesia local de manera que las enseñanzas que reciba transformen su vida. Eso es importante que usted lo entienda y esta es la conclusión. Vive estudiando la palabra de Dios para obedecerla, vive en oración constante al Padre en el nombre de Jesús y se congrega en la iglesia local para que las enseñanzas que reciba en la iglesia transformen su vida. Recuerde una vez más nuestro texto para aprender y meditar, nuestro pasaje, 2 de Timoteo 3:16 y 17, versión Palabra de Dios para Todos. Toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Volveremos con nuestra séptima lección de esta serie, la serie de Discipulado Nivel 1, para nuevos creyentes. Dios te bendiga.